Comenzamos el libro de Shemot, Sefer Shemot. La primera porción, la primera parashá del libro Shemot se llama Shemot, también como el nombre del libro. Shemot va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1 del libro de Shemot, que significa nombres. Este libro tiene 1209 versículos y de los números que se dan, que se comparten en las parashot, lo único que voy a decir por ahora es ténganlos siempre muy presentes en el tiempo, en la semana que corresponde esos números. El libro de Shemot, conocido como Éxodo, habla del relato del pueblo de Israel mientras vive en tierras de Egipto. Recordemos que Jacob y su familia, 70 almas en total, decía en la porción anterior, se fueron a vivir a Egipto. Igual Jacob y Yosef ya fallecieron y fueron insertándose todo ese pueblo hebreo en la sociedad egipcia de ese tiempo. Fueron creciendo demográficamente de forma impetuosa. Este enriquecimiento hizo que el faraón comenzara a hacer decretos antihebreos con el fin de someterlos a la esclavitud. Esta historia es algo actual, es como somos esclavos de nuestros 5 sentidos, de nuestro cuerpo, que representa a Egipto, a Mitzraín. Entonces, a nivel Sot, al hablar de Egipto, de Mitzraín, se habla de nuestro cuerpo. Pasaron muchos años de penurias ahí en Egipto, el pueblo hebreo, y Dios elige a Moshe para redimir a su pueblo, y es en este libro de Shemot que salen de Egipto, cruzan el mar de Suf y se presenta Moshe ante el Sinaí para recibir la Torá y consagrarse como el pueblo elegido. Parashá Shemot. Comienza un periodo a partir del día de hoy que se llama Shobabim. Son 6 semanas donde el universo está abierto para cada uno de nosotros, para que ejerzamos ese poder que tenemos con el fin de trabajar en nuestro éxito personal. Así que manos a la obra estas siguientes 6 semanas. Shemot significa nombres y la porción comienza. Beel le Shemot bene Israel, Abbaim Mitzraim et Jacob ish ubeto bau. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob, cada quien con su familia llegaron. Al comienzo de la parashá se describe la diáspora de los hijos de Israel en Egipto hasta llegar a su milagrosa liberación final. Inicia con los nombres. Aquí lo que se nos quiere mostrar es que ellos no cambiaron sus nombres. Este es el nivel Sot. No los cambiaron por irse a vivir a Egipto. Y esto incidió en su liberación, porque ya sabemos y hemos aprendido que el nombre marca el destino de una persona. Ellos hicieron eso de no cambiar sus nombres, procurando así no asimilarse en Egipto, sino mezclarse y poder ser liberados. Ellos ni cambiaron sus nombres, ni olvidaron su idioma, ni modificaron sus vestimentas. El pueblo permaneció unido debido a que ellos fueron tan perseguidos, se mantuvieron unidos si no hubieran desaparecido. Entonces está prohibido asimilarse, está prohibido mezclarse. Algo más que los protegió fue la fidelidad conyugal. Todos se mantuvieron fieles a sus parejas, a su familia, a sus tradiciones. Y eso los salvó. En el versículo 6 aclara que falleció Yosef y todos sus hermanos. A decir primero Yosef, deja claro que a pesar de él ser de los menores, murió primero. Y el Talmud dice, el poder desgasta y acorta la vida de sus amos. Ellos fueron creciendo hasta formar una nación dentro de otra. Tenían de forma frecuente nacimientos múltiples, hasta de sextillizos. Por eso dice, y se llenó la tierra de ellos. Así dice en el versículo 7. Lo que ocasionó xenofobia y racismo por parte de los egipcios hacia ellos. Cuando dice que asumió un rey nuevo sobre Egipto,
Dice que hubo un golpe de Estado liderado por una élite nacionalista que derrocó al faraón de la dinastía de los Hyksos. El nuevo rey fundó la dinastía de los Ramsés con decretos antihebreos. El primer decreto se hizo después de la muerte de Yosef en el año 2309. Mucho cuidado con estos números en esta semana. Dice, vamos a ingeniarnos contra él, porque si sigue creciendo y se presenta una guerra, se aliarán con el enemigo y pelearán en nuestra contra. Según el Midrash, se formó un consejo de asesores que estaba formado por Bilán el profeta, Iob el filósofo y Yitro el sacerdote. Este consejo estaba en cabeza del faraón, quien proponía aniquilar poco a poco al pueblo de Israel. Primero, proponía aniquilarlos de forma moral, luego atacarles la economía y finalmente su parte física. Pero solamente Bilam apoyó esta propuesta. El faraón llamó a las parteras hebreas que se llamaban Sifra y Puá y les ordenó que mataran a los niños hebreos que nacieran, pero si eran niñas, que las dejaran vivir. Ellas no lo obedecieron porque tuvieron temor de Dios. Según el Talmud, estas parteras, Shifra y Puá, eran realmente Yohebed, la mamá de Moshe, y su hija Miriam. La idea del faraón vino porque los astrólogos del rey le revelaron que los signos astrales anunciaban que nacería un niño que se convertiría en el libertador de Israel y causaría la debacle total del imperio egipcio. Y además la raza hebrea era blanca y él quería mezclar a las mujeres judías con su gente para depurar los genes de su pueblo. Todos estos sufrimientos surgieron aproximadamente durante 140 años. No fue de la noche a la mañana, sino poco a poco. Entonces, ante la desobediencia de estas dos mujeres, el faraón ordenó que todo niño egipcio fuera arrojado al río. Esto porque el día que nació Moshe, los astrólogos le dijeron al faraón que había nacido el Salvador de Israel, pero que era incierta la identidad del niño. Entonces, este decreto persistió mientras la alarma astral continuaba vigente. El faraón a nivel Sod significa y representa el mundo físico y los demonios. Este mundo está habitado por fuerzas negativas. Cuando el texto habla que fue un hombre de la casa de Leví y desposó a una hija de Leví, se refiere a Amram y Yohebed, padres de Moshe. Amram quiere decir pueblo, Ram, elevado. Pueblo elevado, es decir, que de él surgiría un pueblo elevado. Nace entonces Moshe, ¿sí? Y se crió frente a los ojos del faraón sin que éste se diera cuenta al ser arrojado al río y adoptado por la hija del faraón, quien estaba casada pero no podía tener hijos. Moshe nace de forma prematura a los 6 meses. Miriam tenía 6 años en ese entonces y se quedó mirando qué fin tenía su hermano que había sido arrojado al río. Según el Zohar, la hija del faraón había soñado que Dios ponía en sus brazos un bebé hermoso y tenía esa imagen guardada en su memoria. Al verlo, supo que se trataba de este niño. La historia a nivel Drash, pues ya todos la conocemos, ¿cierto? El nombre Moshe se lo pone la hija del faraón. Ya Moshe grande vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo. Moshe había sido criado por su propia madre porque al ser bebé no quería amamantar, no recibía a cualquier persona. Entonces Miriam, en su astucia, dijo que le proponía que fuera amamantado por una mujer hebrea y llevó a su propia madre. Y pues claro, Moshe enseguida recibió el pecho de su madre y ella lo crió por orden de la hija del faraón. Entonces, bueno, cuando Moshe crece, sí, ya estaba grande, vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo y lo mató.
Moshe mata al egipcio que maltrataba al hebreo. Lo sepultó en la arena. Y esto cambia totalmente la vida de Moshe porque hizo que éste tuviera que huir de ahí. Él fue a dar a tierras de Midian, donde vivía Yitro y su familia. Moshe ayudó a las hijas de Yitro y este dice pues que lo inviten a comer pan. Y aquí hay varios sodot. Se invita a comer pan a quien tenemos algo que admirarle. No nos sentamos a comer pan con un envidioso. No invite a su mesa a un envidioso, porque la envidia entra a nuestro pan. Luego nos lo comemos y este pan nos roba toda la bendición que teníamos. Y así es que funciona el Ain Jara, el mal de ojo. El que siente envidia le está diciendo a Dios que no le parece justo cómo Él hace el reparto. Cuando alguien nos cuenta que se le dio un nuevo empleo, que se va a casar, que compró un nuevo inmueble, un carro de último modelo, en fin, que logró algún sueño, una persona de bien debería contestar siempre: Bli Ain Hara, sin mal de ojo. Y siempre debemos procurar no decir tantas alabanzas para cuidarnos de no sentir envidia. El pan también representa el nivel Shat de la Torá. Yitro era un hombre pagano e idólatra. Sin embargo, era un hombre culto y de gran sabiduría. Ninguna religión lo convencía, hasta que conoció a Moshe. Después Yitro termina siendo el suegro de Moshe. Él se casa con una hija de Yitro llamada Zipporá y termina convirtiéndose al judaísmo. Su primogénito se llamó Gereshom. Se convirtió Moshe en pastor del ganado de Yitro. A Moshe se le apareció un ángel de Dios en una llama de fuego desde una zarza. Y él observó que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Aquí el sod es que Dios le quiso mostrar a Moshe que así como esa zarza no se consumía, igual ocurriría con Israel, aunque ardieran dolores y pasara a pesar. No importa, no se consumiría jamás. Moshe decide desviarse para ver esa visión y dice a nivel Shat: y vio Dios que se desvió para observar. Esta aptitud es necesaria en un líder. Su atención, su interés, su observación. Una persona dormida le están hablando y está tonto mirando el celular. Hay que vivir en el presente para poder así intuir en las simples cosas que ocurren a nuestro alrededor ese profundo mensaje que contienen, al punto de echar a un lado nuestras propias cosas por las de los demás y tener empatía. Dios lo llamó Moshe, Moshe 2 veces. Cuando hay una confirmación de Dios es porque viene exclusivamente de Dios, porque sí o sí va a surgir, se va a dar. Es como pasa con los sueños. Cuando un sueño se repite es confirmación de que Dios tiene serias intenciones de cumplir eso. Y le dice Dios a Moshe: quítate el calzado de tus pies porque es tierra sagrada. Aquí hay varios sodot. Uno es que el usar zapatos es solo de los seres humanos. Dios quiso permitir mostrar la supremacía del hombre al permitirle usar las pieles de los animales como calzado. Otro sod es que este es el primer contacto entre Moshe y Dios. Al decirle que se quite los zapatos es señal de exigirle esa sumisión ante él. Dios le dice: soy el Dios de tu padre. Y el Midrash revela que con esto Dios además le estaba diciendo que su padre Amram había fallecido. Moshe se cubre el rostro y Dios le dice: no podrás verme. Dios le dice que saque a su pueblo Israel de Egipto, que lo lleve a la tierra que fluye leche y miel, donde habitan canaanitas, jebusitas, givitas, pericitas. Aquí es cuando Moshe se siente incapaz de tal misión y le dice: ¿quién soy yo?
Y Dios se enoja de ver su reacción. Y le dice que lo acompañará en todo momento. Moshe le dice que cuando le pregunten cuál es el nombre de su Dios, que Él les dirá. Aquí empieza lo bueno de esta parashá. Existen varios nombres que designan a Dios y cada uno de ellos, de cada nombre de Dios, representa la cualidad divina que aplica a Dios en X oportunidad. A veces es su protección, su misericordia, su severidad, su justicia, su rigor. Entonces aquí la pregunta es, ¿con cuál cualidad viene a redimirnos el Dios de Israel? ¿Con justicia, con rigor, con misericordia? Hasta este momento, Dios se había presentado a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. De hecho, hasta a Yosef, porque recordemos que la facultad de Yesod está relacionada con Yosef y con el nombre Shaddai. Este nombre denota protección contra los malos espíritus. Se ha explicado una y otra vez que por eso la letra Shin en representación de Shaddai se encuentra en las Mezuzá. Dios le responde a Moshe, Ejie Asher Ejie. Yo soy el que siempre seré, el que es y será, di así. Y Dios le dice además en el versículo 16, recordé a ustedes. Y el sot aquí está en que con estas palabras se presentó ante los Yehudim. Y esa fue la contraseña que dejó Yosef antes de fallecer. Recordará Dios a ustedes y los sacará de aquí. Y le dice que los subirá de la miseria de Egipto hacia la tierra que emana leche y miel. Dios le dice a Moshe que les diga al pueblo de Israel, que digan al faraón que tienen que hacer un viaje de 3 días, pero que ni así el faraón los dejará ir. Y cuando suceda eso, Dios castigará a Egipto con prodigios y los tendrá que dejar salir. El trecho al monte Sinaí era de 3 días y el plan consistía en concluir el castigo con el hundimiento de Egipto. Por eso ordenó además que les pidieran cosas de valor para tentarlos a que luego los persiguieran al salir. Dios le dice que si no le creen, que con el cetro que tiene en su mano hará señales. Y entonces le dice que lo tire y se convierte en una serpiente. La serpiente a nivel Sot es la Lashon Hara. Por eso esta semana hay que tener mucho cuidado con la Lashon Hara, con el hablar mal aún con argumentos y con el escuchar Lashon Hara, porque se presentan muchas oportunidades. Dios con esto le está diciendo a Moshe que no se adelante en suponer que el pueblo no aceptaría su propuesta. Ese cetro de Moshe llegó a manos de él después de pasar por una generación a otra desde el propio Adán. Luego lo tuvo Yosef, quien lo recibió de su padre Jacob, y lo llevó a Egipto. Al fallecer quedó en poder del faraón y Yitro, al huir de allí, lo tomó porque intuyó su valor, pero jamás pudo utilizarlo porque le emitía unas vibraciones extrañas que él no soportaba. Cuando Moshe llegó a la casa de Yitro, vio el cetro y se dio cuenta que tenía grabada una inscripción hebrea que significaban las iniciales de las plagas que Dios mandaría contra Egipto. Moshe lo tomó y Yitro no se opuso, pues entendió que para él estaba destinado. Moshe seguía en su discusión con Dios, diciéndole que él no estaba dotado en el habla, que era corto de palabras y de lenguaje. Con esto, además, Moshe también le estaba diciendo a Dios a nivel Sot, significa que Moshe sentía que los secretos del cielo que Dios le transmitía eran demasiado profundos y que él no lograba bajar ese lenguaje al pueblo de Israel. ¿Sí? La voz con la que le respondía Dios a Moshe se llama Bat Kol, eco celeste. Y ese eco celeste hay que saber activarlo. La felicidad viene por ese eco celeste. Por ejemplo, la gente es mala porque tiene miedo. Tiene su energía direccionada en el lugar equivocado. Eso los hace infelices y a su vez malos. Y no consiguen el Bat Kol, el eco celeste, que es con el que podrán convivir el león y el cordero, porque ambos buscan la felicidad.
Ni los opresores ni los oprimidos son felices. Ya aprendimos que es tan malo el que pisa a otro como el que se deja pisar. La tradición cuenta que esto del habla de Moshe viene desde pequeño, porque cuando estaba pequeño a Moshe se le daba por tomar la corona de faraón y ponérsela en su cabeza. Y esto preocupaba al faraón en su momento. Sospecharon que era un signo agorero y decidieron, por idea de Yitro, en su momento también, que pusieran ante el niño un diamante y una brasa flameante, que si Moshe elegía el diamante, lo matarían. Y si agarraba la brasa, como sería lo lógico en un niño normal, no había que sospechar nada de él. Pues Moshe extendía su mano hacia la piedra, pero el ángel Gabriel le desvió la mano hacia la brasa y sus dedos ardieron en fuego. Moshe los metió a su boca para calmarse el dolor y también le causaron daño en la lengua y esto le produjo ese defecto en el habla. Aquí el sot es que Moshe tenía un desequilibrio en Netzach, que es la facultad del alma que Moshe representa. Sabemos que cada representante de cada facultad la representa precisamente porque logró un equilibrio en esa facultad. Netzach le corresponde a Venus. Representa la fuerza para salir del exilio, del materialismo, para recibir la Torá. Tiene relación con las caderas, con la pierna derecha. La perseverancia va relacionada con el lenguaje emocional, con la comunicación emocional. Aquí no hay lingüística, como en Hot, pero este lenguaje es más poderoso, es más potente, va más directamente. Pertenece a la columna derecha, al contrario de Netzach está Hot, que sí es comunicación, sí es palabra. Está representado por Aarón, el hermano de Moshe. El don del habla que Dios ha dado con la palabra hay que valorarlo y hay que saber usarlo. Recordemos que todo lo que hacemos ocupa energía, gasta energía. No debemos usar palabras para hablar lashon hará, hablar mal aún con argumentos y decir solo estoy opinando. No son juicios de valor, son. Sí, no podemos pensar que no. Es que yo solo estoy opinando. No, con la palabra se genera una energía creadora. Cada letra que hablamos tiene poder, tiene su energía, no se va a la basura. Tiene una consecuencia. Dios le dice a Moshe que su hermano, el Leví, poseía el don del habla, que era equilibrada en Jot y que estaría a su lado, que hablaría con él y pondrían entonces entre los dos los mensajes en su boca. Aarón era mayor que Moshe, ¿sí? Y a pesar de eso aceptó con gusto la llegada de Moshe como líder por su humildad, que como les digo, Jot, que representa a Aarón, va de la mano de Netzach, que es humildad, puesto que en el habla uno conoce la soberbia y la humildad de alguien. Por aceptar con nobleza esto, Aarón pudo usar el pectoral con los Urim Betumim, que era el oráculo milagroso que revelaba el Cohen Gadol, secretos que los demás no podían percibir. Ese pectoral con los Urim Betumim era un oráculo milagroso que permitía que al Cohen Gadol se le fueran revelados secretos ocultos, muy ocultos, que a los demás no se le revelaban. Dios alcanza a enojarse de ver que Moshe no entendía que sus dones en Netzach eran superiores a los del habla. Dios le dice, ¿quién hace el hombre mudo, al sordo, al vidente o al ciego? No soy yo. Esto se lo dice para recordarle lo sucedido cuando fue apresado por matar al egipcio, el que golpeaba al hebreo. Moshe fue juzgado por el faraón y sentenciado a muerte. Al momento de ejecutar la orden, se quebró la espada sobre el cuello de Moshe. El faraón se quedó mudo ante el hecho. Moshe huyó del palacio. Los guardias quedaron sordos al no oír nada de lo ocurrido ahí. Y así fue que salió sin problemas. Los ministros quedaron ciegos por ese momento. No pudieron ver a Moshe liberarse.
La facultad de Netzhak está relacionada con los talentos artísticos. El que canta, el que escribe, el que dice una poesía, el que toca un instrumento. Netzhak está ligado a la humildad. Moshe era humilde. La palabra significa eternidad. Tzach significa puro, brillante. Netzhak también significa victoria, relacionado con el placer que no se debe llevar al límite infinito. Una persona no puede dedicarse a sentir placer, porque el desequilibrio en esta facultad del alma viene aquí en llegar al displacer, convertirlo en hedonismo. Moshe equilibra entonces su facultad de Netzhak, convirtiéndose en un representante cuando logró dominar su lenguaje emocional, cuando perdió ese miedo a dirigirse al pueblo, cuando supo dirigirlos, cuando le dejó de interesar ese diamante en vez de la brasa que flameaba, cuando supo dirigirlos, utilizó su inteligencia emocional. Dios le dice a Moshe que ese cetro lo llevaría para que con él hiciera todas las señales. Moshe regresó donde su suegro, quien en esta ocasión es llamado Yeter. El nombre de Yitro aquí es minimizado para señalar que al enterarse de su encuentro con Dios y de la misión, había empequeñecido su imagen ante la de Moshe y se sometió a él como un simple discípulo. Dios le dice a Moshe que vuelva a Egipto porque habían muerto los hombres que lo buscaban para matarlo. Recordemos que se trataba de Datán y Abiram. A nivel Sot se refiere realmente que estos dos hebreos que estaban peleando, que habían acusado a Moshe de haber matado al egipcio, no es que hubieran fallecido, sino que habían caído en desgracia al empobrecer y perdieron su influencia. Al empobrecer es para este tipo de personas como morir. Moshe se va con su esposa y sus hijos a Egipto y también se lleva su cetro. Al llegar a Egipto, le dirás al faraón, le dice Dios, mi hijo primogénito es Israel, porque el primogénito perpetúa el legado de la familia y lleva la responsabilidad del linaje ancestral. Por eso Israel tiene la responsabilidad de perpetuar los principios de Dios. Quien no se ocupa de revelar los secretos del cielo no ha asumido su responsabilidad como hijo de Dios, como primogénito de Israel. En ese viaje, un ángel de Dios intentó matar a Moshe, todo porque Moshe había postergado el Brit Milá, la circuncisión de su segundo hijo, porque pensó que como Dios le había dicho que viajara a Egipto a salvar a Israel, hacía lo correcto y debía esperar a que su hijo sanara entonces 3 días después de la Brit Milá y que todo eso podría atrasar todo. Pero fue negligente porque sí debía cumplir con el pacto. Y esto nos enseña también a nivel Sot que por afanes no hay excusa de no cumplir con las mitzvot. Es que voy de carrera, no voy a hacer la oración de la Mezuzá antes de salir de casa. Es que no tengo tiempo, no alcanzo a leer el Shema antes de la hora en la mañana. Nada es excusa para esto. Zipporá, la esposa de Moshe, fue muy valiente y eso salvó la vida de Moshe. ¿Qué hizo? Agarró un guijarro filoso y con eso cortó el prepucio de su bebé, de su hijo, al momento en el que se presentó el ángel para matar a Moshe y cumplió así con la mitzvah. El poder de la circuncisión es que quita una clipá que no deja que la persona conecte con Dios. ¿Sí? Ese prepucio, el no hacer la circuncisión, hace que la persona no llegue al debekut. Por eso la Brit Milá vale los 613 mitzvot. Zipporá era una mujer de piel negra, era hermosa. El color negro hace alusión al sufrimiento del exilio. Cuando el alma viene a este mundo, sufre, porque llega a un mundo donde convive con las fuerzas del mal. Por eso siempre hay una guerra entre el alma y el cuerpo, que representa Egipto. El Zohar dice que había 60 valientes que rodeaban la Shejiná y que acompañaron a Israel a la salida de Egipto. Esos 60 valientes representan a Kelí.
Kelly tiene un valor gemátrico de 60, que son las iniciales de Cohen, Leví e Israel. 60 también representa el Netilat Yadayim, que genera una protección similar a 60 guardaespaldas contra las fuerzas negativas de este mundo. Por eso, otra importancia del Netilat Yadayim. Sí, la oración dice que el rey Salomón tenía a su alrededor 60 guardaespaldas, refiriéndose a ese Kelly. Cuando Moshe se dirige al pueblo, el pueblo creyó, dice la Torá. Al pueblo de Israel se le denomina como creyentes. Una vez más, a nivel Sot, ¿quién es el pueblo de Israel? Aquel que da el salto de conciencia, que entra en dimensiones que los 5 sentidos no pueden entrar. El que pasa de tener conciencia talón, como lo designa la palabra Jacob, a una conciencia cabeza, como lo designa la palabra Israel, en su permutación como Rosh Li, mi cabeza. Israel es el que estudia los secretos del cielo, el que los revela. No se puede creer en Dios sin conocerlo. El mundo está en desequilibrio por 3 motivos. Cuando un esclavo reina en un país, cuando una sirvienta hereda de su dueña. Recordemos que la sirvienta a nivel Sot es la Medjud. Y cuando un país pagano domina el mundo. Todos los pueblos tienen fuerza por un zar, un príncipe celeste, un ministro de Dios. Israel no tiene zar, tiene a Dios. Para evitar que el pueblo de Israel caiga en la influencia de algún zar de otro pueblo, se dice: Hashem yilahem lahem veatem taharishum. El Eterno peleará por vosotros y vosotros guardaréis silencio. Cuando tenemos un problema, ¿sí? Uno pronuncia esta frase, piensa en Yud Yud Lamed y siempre saldrá de ese problema. Es Dios quien lucha por mí y yo me quedo callado. Y Moshe y Aarón fueron hasta el faraón y éste les dice: ¿quién es Dios? No lo conozco. Expresión de desconocimiento e ingratitud al desconocer a Yosef también. A nivel Sot significa que quien es desagradecido con un simple objeto que le sirvió para algo, luego será igual con las personas que lo ayudaron. Las personas destructoras, las personas que no tienen consideración con nada, que no valoran lo material que tienen, porque también deben hacerlo, ¿sí? Terminarán entonces también siendo igual con quienes lo ayuden, para terminar siendo así hasta con su propio creador. El faraón dice que no les dará más paja. Paja en hebreo es teben, que coincide con tebuná, que significa reflexión, significando no les dejaré tiempo para pensar. De ahí viene la expresión usada en algunos países, hablando paja o habla paja, que en algunos países se utiliza en relación entre teben y tebuná, ¿sí? Una persona que no hace sino reflexiones tontas. Al ver Dios que el faraón reprimía a su pueblo, le dice a Moshe: ahora verás lo que voy a hacerle al faraón, que a fuerza los dejará ir y les pedirá que se retiren de su tierra. A nivel Sot se explica que muchas veces lo que creemos que es para mal es instrumento o vía para que suceda la voluntad de Dios, ya que al saber Él que por nuestra propia decisión no haremos algo, mediante sucesos nos obliga a dejar ir, a tomar decisiones. Nunca podemos dejar por fuera el nivel Sot de las Escrituras Sagradas, porque sencillamente nunca conseguiríamos nada en la vida. El Zohar lo explica así: es como el caballo que procrea, la burra procrea, pero cuando se mezcla el caballo y la burra, sale mula, y la mula no procrea. Mula se dice en hebreo peret, pei, resh, dalet. Pei de shat, res de remes, dalet de dras. Esto ya lo hemos aprendido anteriormente. A nivel shat, nivel remes, nivel dras. Shat literal, remes de gematría, de permutación, dalet de dras, de historias, ¿sí? ¿Qué le falta a esta palabra para que diga pardes?
la samej de la palabra sot. Pardes, pei, shat, res, remes, dalet, de dras, samej de sot, pero sin la samet, esta mula. ¿Qué es lo que significa el sot, la samet, no? Si sacamos los secretos del cielo, ¿qué pasa? No procreamos, no logramos nada en la vida, porque siempre hay un sinsentido. Y es esa gente que nunca entiende, no, yo no entiendo, ay, pero es que no me convence este pasaje, no me habla claro, le falta un pedazo a esto, porque han sacado el sot. Sacar el nivel sot de las escrituras equivale a meterse en una relación entre marido y mujer. Quien lo hace pierde el sustento, se convierte en un mendigo y ni limosna recibirá. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.